7:03 de la mañana. Estamos en este momento gestionando el contacto para nuestra primera entrevista que esperamos logremos concretar desde Miami, Estados Unidos, con una abogada experta en inmigración, María Trina Burgos. En cualquier momento deberíamos tener el contacto previsto. Y por supuesto, el tema es el anuncio reciente de nuevas medidas para controlar migración venezolana. Vamos a decir que por supuesto es un tema polémico, no es fácil para quien está en el interés de migrar de manera ilegal, como tanto está ocurriendo en medio de la necesidad y el criterio de cada quien, se tope con una medida de esta naturaleza. Me dicen que ya tenemos el contacto con María Trina Burgos. Buenos días, María Trina, gracias por atendernos. Muy buenos días para ti, Eduardo. Un placer, como siempre. Bueno, igualmente para nosotros. Quisiera una suerte de preámbulo, porque esto tiene mucho de emocionalidad, esto tiene mucho de psicología, de drama. Y la mayoría de los análisis que yo he visto tienden a hacer una marcación de dos aspectos, lo conveniente y lo inconveniente de la decisión. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú compartes ese criterio, por ejemplo, de que tiene esas dos caras de una moneda? Sí, por supuesto, hay emociones encontradas. Primero porque se le desbordó el problema de la frontera a la administración de Biden cuando negaban que había algún tipo de problema. Decían que ahí no estaba pasando nada y que todo está bajo control. El hecho que en un mes entraron 33,000 venezolanos te deja de pensar que realmente hay algún problema, ¿no? Y ellos colapsaron porque no tenían centros de detención, no podían atender todas estas familias y por supuesto el costo al gobierno federal de estos venezolanos. ¿Qué pasa ahora? Que Biden había dicho que no iban a deportar los venezolanos, entonces todas estas personas que vienen la otra cara es que, bueno, es ilegal entrar ilegal, es un delito. Entonces, es como que, qué injusto Biden, ahora no vamos a poder entrar, pues también tienen que ponerse en los zapatos del gobierno. O sea, usted está violando la norma porque usted tiene que entrar por los puertos de entrada legalmente. Entonces, pues ahí viene el problema de toda esta gente que viene en camino, Eduardo, a la frontera, ¿no? Sí. Ahora fíjate, la cifra es 24,000, digamos, 24,000 documentaciones o 24,000 certificaciones para que la gente pueda adquirir ese estatus de legalidad. 24,000 por cada año. Sí, 24,000 por año fiscal. Se supone que si no se gastan, se pasan al otro año. Obviamente me imagino que sí se van a gastar cuando Claro. en un solo mes entraron 33,000. Pero sí se ha dicho también que es injusto el número, que es muy bajo. Si quieres resolver el problema fronterizo de que los venezolanos no sigan entrando ilegal, entonces dame más números para que puedan entrar legal. Sobre todo que esta política de parol tienen permiso de trabajo y realmente lo que la gente quiere y necesita es trabajar y producir y van a pagar impuestos. Entonces también se beneficiaría el país. Fíjate que también se ha criticado que esto aparentemente se da sin previo aviso, sin una anticipación, sin una cuenta regresiva para que todo el mundo lo tomara en cuenta, sino que de repente esto toma por sorpresa a quienes ya estaban en tránsito con ese objetivo de entrar ilegalmente, ¿no? Bueno, claro que sí tienen que hacerlo de esa manera, porque si tú dices, por ejemplo, la semana que viene voy a cerrar la frontera y no van a poder entrar más venezolanos, imagínate la avalancha de gente doble o triple que va a intentar entrar antes de que entrara esa política. Tenían que hacerlo de esa manera, Eduardo. ¿Qué plantea esto dentro de esta dinámica migratoria que nadie decreta y que en el caso de los venezolanos es un tema muy sensible, es un exabrupto, es un caudal desbordado, porque bueno, hay cifras que hablan de 6 millones, de 7 millones o más de venezolanos que en este momento están en el exterior? Sí, no te oí la primera parte de la pregunta, discúlpame. Sí, yo decía, ya yendo a un análisis progresivo desde lo amplio, ¿qué perspectiva le plantea esto a esa ola migratoria? Que fíjate, yo acá te leo esto, si es que no lo supieras todavía, pero mira lo que dice Boric. El presidente Boric advierte a los extranjeros inmigrantes que se encuentran de forma irregular en el país a regularizarse o irse. Y ha hecho hincapié en que nadie está por encima de la ley. Fíjate que parece casualidad, pero es que es una dinámica que está muy activa
y que particularmente toca la sensibilidad de los venezolanos. Te decía yo por la gran cantidad de nosotros que estamos en el exterior, ¿no? Claro que sí. Es triste y sobre todo porque nos vamos a convertir en unos parias, o sea, no nos quieren en ninguna parte, sobre todo cuando en Venezuela ha recibido históricamente, pues, toda la vida tantos inmigrantes de tantos países. Y entonces ahora, otros países van a decir, bueno, no, claro, parte de otros que sí nos han ayudado con TPS, con algún estado de protección, pero yo pienso que los países, sobre todo latinoamericanos, deben ayudar más a los venezolanos en este sentido, porque el venezolano, pues, que se está yendo de Venezuela no quiere regresar, se va por alguna razón. Entonces, la idea es que alguien, no me gusta la palabra, se apiade de nosotros realmente. Entonces, ya con esta nueva parol, ellos piensan, es un pañito caliente, piensan que, bueno, sí, ahora vamos a ir ilegal, pero son 24.000, con las cifras que tú tienes ahí de todas las personas que siguen saliendo de Venezuela, Eduardo. Claro. Yo ayer leía incluso un tuit de la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela, que en este momento está funcionando en condiciones muy, muy particulares por todo lo que sabemos. Y ellos decían, o nos decían a los venezolanos, hagan su ingreso legal, no caigan en manos de los coyotes, no se dejen estafar. Es decir, ¿tú crees que va a ser viable imponerle esta limitación al final en la práctica desde el punto de vista objetivo? No, sí va a ser viable en el sentido de que van a devolverlos. La frontera va a estar totalmente bloqueada con los oficiales de CBP y de ICE para no dejar entrar pues a los venezolanos. Cuando tú dices, es muy fácil decir, vengan legalmente, por supuesto, es que esa es la norma, pero realmente no es fácil emigrar legalmente a Estados Unidos. No tenemos una visa de tratado como tienen otros países para una inversión, no tienes un patrocinante de empleo que te ofrezca un trabajo, también demora mucho, no tienes un familiar directo que te pueda pedir, ciudadano, esposa o esposo o hijos. Mucha gente no califica para emigrar y realmente busca pues el sueño americano, que también le vendieron de cierta manera que esto era Villas y Castillos, porque mucha gente me ha llamado diciendo que se quiere ir, que esto no era lo que le habían ofrecido los mismos estafadores que los traen pues por la frontera, todo el dinero que se gastan, Eduardo, venden todo, llegan a este país sin un centavo porque se gastaron todo el dinero. Eso es lo único bueno de esta medida. Ese abuso de los coyotes que estaban explotando a los venezolanos y sobre todo los peligros que pasan por todo este camino que vienen pues para poder llegar a la frontera con México. Fíjate, se habla entrar legalmente. En ese caso, ¿qué es entrar legalmente? Porque de repente una persona entra con un estatus de turismo y se queda. Eso no es legal. Hizo una entrada legal bajo una condición, pero después quiere ir a otra por vía de hecho. Claro, allí tienes razón, pero la entrada de esta persona fue legal porque fue Correcto. Con inspección. Eso se llama entrar con inspección o entrar sin inspección. Sin inspección es que pasan por la frontera y entraron. El que entró legal y después se queda, después del tiempo que te dieron con tu I-94, sí ya te quedaste fuera de estatus, pero tú entraste legal. Ahora, después que se vence esos meses, ya no estás legal. Pero la gente que entra legal, obviamente, por el puerto de entrada, aeropuerto o puerto, como llaman ellos, puede ser con una visa H, con una visa de trabajo, con la visa de turista, con un parol. Es la inspección en la frontera, en ese puerto de entrada, que te dice cuándo entraste legal. María Trina, te invito a que te mantengas en el contacto. Vamos a la pausa y regresaremos. Eres muy didáctica, eres muy buena comunicadora, vas con exactitud al grano de cada planteamiento. Yo quisiera que hicieras un repaso, aparte de que nos vamos a mantener en este tema, pero un repaso sobre lo que tú, desde el ejercicio profesional, vienes notando en la dinámica migratoria, en la presencia de los venezolanos en los Estados Unidos, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus circunstancias, porque eso también va a significar una referencia de gran orientación para quien esté en Venezuela hoy y tenga la idea de emigrar a los Estados Unidos. Así que amigos, volveremos con María Trina Burgos, abogada experta en inmigración. Amigos, 7:16 minutos de la mañana, volvemos a Miami con María Trina Burgos, abogada experta en inmigración. María Trina, estás haciendo un análisis exhaustivo sobre este momento en particular y estas medidas migratorias que acaba de tomar los Estados Unidos.
cómo insertarlo en una visión general, incluso donde tú puedas hacer recomendaciones y evaluaciones sobre el tema para cualquier venezolano que tenga pensado ir a los Estados Unidos. Bueno, vamos a intentar. No está fácil. Primero, te puedo dividir dos grupos de venezolanos que entran. El venezolano que viene, todos los que entran ilegales, pues el venezolano que viene de verdad con una visión de mejorar su vida, de mejorar la vida de sus hijos, de tener tranquilidad, de tener seguridad y de trabajar duro para echar su familia adelante en este país. Se mezcla, quiere aprender inglés, ese es la mayoría, ¿ok? Hay una minoría indeseable porque ese es el que entra, que quiere que le den todo, que yo no quiero trabajar, a mí que me den mis estampillas de comida, porque aquí le dan todo cuando entran, seguros de salud, o sea, que quieren pedir todo si no calificas o falsifican los documentos, por supuesto, ese no es la mayoría de los venezolanos que vienen acá. Entonces, ha sido un golpe duro esta medida, tenía que venir en algún momento, Eduardo, por lo mismo de el abuso en la frontera de la cantidad de gente entrando. Era como que, bueno, vámonos y ya están dejando entrar a todo el mundo y perfecto. Entonces, obviamente, es violar la ley, la norma fronteriza, ¿no? De entrar allí. Nosotros recomendamos, en principio, las personas ya están llamando, que dónde llenan la planilla, qué tal. Existe la página de inmigración que no han activado la plataforma. ¿Okay? Nosotros estamos sacando las mismas cosas como Ucrania, por analogía de que va a ser más o menos igual, pero puede ser diferente algunos requisitos. Entonces no se fíe de nadie que ahorita pague, venga, que yo le llevo la planilla, porque todavía no está puesta válidamente en la página de inmigración. Entonces la persona que tiene su patrocinante espere, que se va a enterar igual por los medios, cuando ya esté activa esa página para hacer ese proceso. El proceso obviamente es como una pues carrera de quién llega primero, porque son 24,000 visas que sé que se van a agotar bien rápido. Y sobre todo en la parte de corazón, pues de Venezuela, la tristeza de tener que irnos de un país tan maravilloso, de un país que tiene todo, que tenemos todo, ¿no? Pero que a la vez hemos perdido todo y por eso el venezolano se va y es el último en emigrar, el último en apagar la luz el venezolano, porque no éramos un país de emigrantes, no éramos un país que nos íbamos de allí, pues, y todavía hay gente que está ahí anclada y que no se piensa ir, que de paso los admiro muchísimo por eso, ¿no? Pero sí, la inmigración muy dura, muy costosa, muy complicada, más ahora con esta nueva medida que entonces pone este freno a esta avalancha de personas viniendo por México, Eduardo. Amigos, están escuchando a María Trina Burgos, abogada experta en inmigración desde Miami, Estados Unidos. María Trina, ¿hay manera de saber cómo calificar el ritmo de migrantes venezolanos en los Estados Unidos? Si ha crecido, si ha mantenido un promedio, si ha descendido. Ok, en números no sé la cantidad exacta, pero desde el 2014 ha ido subiendo. O sea, si el gráfico se ve subiendo de aquí abajo hasta arriba, increíblemente, pues. Entonces, y como te digo, este freno ahora es duro porque la avalancha de hace 2 años para acá entrando y después de pandemia también, pues ha sido mucho peor, ¿no? Entonces, es complicado por eso mismo, porque ¿qué va a pasar con los que están en el camino, que pensaban venir? Tienen que ya, pues, no sé, o devolverse o pararse porque los van a devolver para México. Esa es otra tragedia que viene, Eduardo. Los que están en México ahora que ya han devuelto, ¿dónde están? Durmiendo en el suelo. ¿Qué va a pasar con ellos? Es complicado. Pero sí, tu pregunta del aumento ha sido considerablemente y cada vez más. Pues. Yo pienso que ahora va a bajar como logró Estados Unidos con Ucrania, que habían 10,000 personas en la frontera ucranianos y bajó a 600 una vez que pusieron el programa de parol, ¿no? María Trina, aquí quiero tocar lo socioeconómico, ese perfil. La gente que uno ha visto en cantidades abrumadoras, alarmantes, cruzando el río en la frontera con México para intentar tocar los Estados Unidos, son personas en pobreza extrema. O ese río lo puede cruzar una persona, oye, con un nivel de preparación, con un nivel económico,
oye, que sencillamente quiere llegar a los Estados Unidos y no encuentra la manera legal de hacerlo. Es correcto, hay de los dos grupos, totalmente. Personas que tú no te imaginas, que, bueno, lucen súper elegantes y bien educados y tal. No estoy diciendo que la persona que no tenga un Claro, nivel educativo claro. nada malo, pero tú dices, pero no puede ser, pero tú cruzaste la frontera, pero que el río y pasaste por ahí. Sí, 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 porque les negaron las visas a muchas familias, una familia, un esposo o esposa tenía visa, el otro no y continuaban negándosela. Entonces no puede ir el otro a la visa porque tenía miedo que le quitaran la visa al otro. Entonces decidieron no aplicar y las historias son esas, pues personas que tú no te imaginas cruzaron por allí, personas mayores, niños, como los vemos, por supuesto, en las noticias. Entonces no hay un patrón de quiénes son los que entran. Hay de todo, como en botica, del venezolano que está cruzando por la frontera. María Trina, yo ayer vi un tuit, algo vi en las redes sociales o en Instagram. Alguien decía, miren, no se ha dicho nada sobre la visa de turismo. Ahora, es pertinente esa alusión en el sentido de lo difícil que es hoy para los venezolanos, oye, renovar la visa. Primero porque tienes que ver cómo te montas en un avión, a ir no sé a dónde, a qué distancia, para los que pueden hacerlo, para quienes pueden financiar un viaje de esas características, a intentar, bueno, a hacer todo el trámite, todo el papeleo, el gasto, y luego que al final te lo aprueben, y te lo aprueben, oye, quién sabe por cuánto tiempo, o sencillamente te reboten. Todo este tema que estamos tocando hoy del presente, de actualidad, con la medida migratoria que acaba de dar a conocer los Estados Unidos, toca también ese punto. Puede incidir. Sí, claro que sí, Eduardo, por supuesto que sí. Fíjate, la gente saca su presupuesto, ¿en qué sentido? Para ir a Colombia, sacarme la visa, el avión, el hotel, porque no es Ujú. rápido, me sale X, vamos a poner, me va a gastar 4.000, 5.000 dólares, no sé. Eso es lo que lo puedo pagar al coyote, un poquito más, 7.000, entonces antes de arriesgarme a que me la nieguen y gastarme ese dinero que se va a perder, yo me voy por la frontera. Esa sería pues un análisis del venezolano pues que va a venir por que quiere pues entrar a Estados Unidos y que no quiere correr el riesgo ni perder el dinero ni el tiempo sabiendo que le pueden negar la visa. Ujú. Con la cuestión de la visa vigente, mucha gente ha preguntado eso. Si tengo la visa vigente, ¿califico para el parol? Obviamente que no, porque con la visa usted puede entrar legalmente a Estados Unidos. Ahora, que después no puede trabajar y no se puede quedar ilegal es otra cosa. Este parol va a ser por 2 años y usted va a tener permiso de trabajo. Entonces, es ideal para estas personas que no tienen visa o que les han negado las visas varias veces y no se han atrevido a venirse por la frontera. Entonces, esto realmente en ese sentido les va a ayudar mucho y sobre todo si tienen un familiar. Recuerden que el patrocinante no tiene que ser familia, puede ser un amigo, puede ser un compadre. Lo único que les pido es que no paguen a nadie para que les haga eso. Eso es fraude. ¿Okay? Un desconocido que se va a ofrecer, mira, yo voy a patrocinar por 5.000 dólares, te patrocino, y entonces patrocina 5, se gana sus 25.000 dólares, Esa es ¿no? una gran Entonces, recomendación, muy oportuna. tenga mucho cuidado con eso. Tiene que ser una gente conocida, de confianza, y obviamente el patrocinante también tiene que saber a quién va a patrocinar, ¿no? Ahora fíjate, yo por ejemplo, ya tengo varios años desde antes de la pandemia con la visa vencida. Yo iba a ir a Argentina con mis 2 hijos y mi esposa justo antes de la pandemia. Aborté el viaje días antes. Me hubiera quedado varado en Argentina. Yo no hubiera podido haber hecho este programa. Esto hubiera sido la torta como le tocó a tanta gente que se quedó varada por ahí. Yo todavía Sí. no tengo visa americana. Todo esto que está pasando incide negativamente en mis expectativas de renovar algún día la visa americana. No, para nada, Es un tema al aparte, contrario. son cosas aparte. Claro, no, no, tú saca tu visa cuando bien tengas y tengas tu cita, porque al contrario, más me va a decir, bueno, el señor Eduardo se ha podido ir con el parol y no lo está pidiendo. O sea, eso lo van a ver de manera positiva, pues porque tienes una trayectoria de que no te has quedado ilegal nunca, que siempre vas y entras y sales, vienes solo de paseo, o sea, no vas a tener problema con esa visa. Ya. María Trina, yo me imagino que una profesional como tú tiene mucho trabajo en este momento en los Estados Unidos por consulta, por gestión. Debe ser impresionante la demanda de servicios en medio de lo que es la situación de los venezolanos, ¿verdad? Sí, es muy fuerte, pero el problema está, Eduardo, en que inventamos mucho. O sea, realmente a mí me llaman para preguntarme unas cosas de Ujú. que
por ejemplo, no, que yo vine a dar a luz aquí y que si nace mi hijo aquí ya no es ciudadano, que eso lo quitaron. Señor, para que eso lo quiten tienen que renovar reformar la Constitución de los Estados Unidos de América. O sea, es un ejemplo, pues. Y entonces dan las malas noticias, les gusta dar malas noticias, nos torturamos con eso. La idea no es esa, pues la idea es que realmente, bueno, en nuestra oficina, por ejemplo, contestarle sus dudas, y que no inventen, porque también les ofrecen villas y castillos de que, bueno, aquí no, te dan la residencia ahí mismo, te casas y resuelves y tal, y resulta que no es así porque entraste ilegal, hay unas diferentes normas, entonces siempre hay que gastarse el dinerito, como usted se lo gasta en el doctor, a la consulta, para que le haga el diagnóstico, gásteselo con el abogado de inmigración, cualquiera que usted le refiera a algún familiar, pague la consulta y entonces oiga las opciones que usted tiene. Eso es también lo más importante, Eduardo. Bueno, María Trina, de verdad que entrevista tan interesante, tocando temas tan duros, tan complejos. En medio de la complejidad, de la incertidumbre, siempre es bueno eh, acercarse y dejarse apoyar por gente que verdaderamente sabe y que te puede orientar. Te agradecemos muchísimo y sabemos que contamos contigo para próximas oportunidades. Claro que sí, Eduardo, un placer y feliz fin de semana para ti y tu equipo. Gracias, igual para ti y tu equipo. María Trina Burgos, abogada experta en inmigración. Un tema de carácter social que, como ella ha dicho, se ha convertido en un drama para los venezolanos. Se ha puesto difícil el tema migratorio. Siempre lo fue. Corrijo, no es que se ha puesto difícil. Siempre lo fue. Pero ostensiblemente se ha complicado. Volveremos.